God Live, If You Want It. The Rolling Stones, su primer álbum de 12 pulgadas en vivo. Lo que hoy le presentamos en Rolling Stones Records. Bienvenidos, soy César Barzáis. Desde la Patagonia Argentina les mando un gran abrazo. Ya se pueden suscribir. ¿Dónde? Ahí está, ahí viene el cartelito. Rolling Stones Records, por allí abajo. 1900 suscriptores, ya vamos que nos queda poco para llegar a los 2000. Por lo menos una pequeña cifra que me dejaría un poco más contento. Vamos a hablar de este álbum en vivo de los Stones, un álbum particular, un álbum que nunca se lo menciona dentro de los más destacados discos en vivo de los Rolling Stones, pero vamos a comentarles un poco acerca de justamente de este disco. Ahí escuchábamos Mercy Mercy en vivo, justamente de lo que era la gira 1965, con los Stones, con canciones que se tomaron de allí para conformar luego este álbum que hoy es el protagonista en este Rolling Stones Records. Corro todo. Lo que ven ahí atrás, Big Hits UK, británico, Big Hits norteamericano, Los Simples, Mother Little Helper, Paint in Black, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, Let's Spend the Night Together, Ruby Tuesday. Es parte de un próximo video que estamos preparando que tiene que ver obviamente con Simples, exclusivamente de 1966. ¿Te doy tiempo? Sí, ya te estoy dando tiempo para que te suscribas, que es una de las características de este canal. Aparte de una característica que hay silencio justamente en este momento. Dale, suscríbete mientras yo me tomo el mate. ¿Lo estás haciendo? Dale. Te suscribís después de que ves el video, compartís el contenido, difundís el canal con todos tus amigos, fan de los Stones, y nos ayudás a que compartamos esta gran pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Un gran saludo a los amigos de México, de Brasil, de Portugal, de España, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, Colombia. Países que recuerdo que se fueron contactando y mucho. Hay muchos seguidores de los Stones que nos están siguiendo de diversas partes de Latinoamérica fundamentalmente, aunque recuerden que los videos todos tienen subtítulos en todos los idiomas, o en muchos idiomas, no en todos, pero sí en muchos, y también nos pueden seguir por allí. Bueno, espero que se hayan suscrito. Empecemos entonces con este disco. Este es una reedición de ABKCO, de estos discos que obviamente siempre decía producido por Andrew Oldham, un disco que se hacía en Inglaterra para exportación, que se publicó en Estados Unidos bajo el sello London, y que en algunos otros países se publicaba bajo el sello Decca, pero exclusivamente de exportación. Es un disco que se conseguía en Inglaterra, pero sí en algunos países de Europa, con Decca fabricándolo exclusivamente para exportar. Ya conocen, creo yo, las canciones de este disco, las voy a nombrar igual: Under My Thumb, Get Off My Cloud, Lady Jane, Not Fade Away, I've Been Loving You Too Long, que es claramente un tema de estudio y el ruido del público insertado, Fortune Teller, en el lado 2 de Last Time, la 19ª Crisis Nerviosa, Time Is On My Side, I'm Alright, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow y I Can Get No Satisfaction. Este disco fue el que prácticamente cerró 1966, cuando los Stones habían publicado Simples Fantásticos, que tendremos en un próximo video, cuando los Stones habían publicado el Big Hits británico, el Big Hits norteamericano, cuando habían publicado el Aftermath UK y el Aftermath también de Estados Unidos. Fue un año increíble el de los Stones, 1966, y con esto damos comienzo a esta continuidad que estamos teniendo desde el 63, 64, 65, y bueno, el 66 no lo hacemos como siempre de orden correlativo todo, sino que estamos arrancando prácticamente con lo último que se publicó en el 66, poquito antes que se publique Between the Buttons. Bueno, entonces es un remasterizado de los tiempos. ¿Por qué la rareza de que se llama igual que el EP? No lo sabemos.
¿Por qué el God Live If You Wanted o el God Live If You Wanted se llama igual que este? Este fue del 65 y este del 66. No sé, ¿les quedó cómodo que se llame igual? Bueno, toda una rareza. Incluso hay mucha gente que se lo confunde el EP con lo que es el EP. Este también es uno de esa época, es London Mono. Vamos a mostrar las diferencias del London Mono y el London Stereo. Rojo, el London Mono. Lo dejo por acá. Y busco el otro. Busco el otro London Stereo. Ahí. Mismas canciones, todo obviamente de Norteamérica. God Live If You Want It. Y mostramos el disco y es azul el de London. De, obviamente, este disco. Este es alemán, que tuvo este título, Live, directamente. Y algunos también vinieron acá que arriba decía Have You Seen Your Mother Live, también. Hubo varias ediciones y acá abajo dice God Live If You Want It. En definitiva es el mismo disco, la misma contratapa, pero es alemán, así que por consiguiente es distinto justamente acá adentro, con este clásico sello de los vinilos alemanes, característico con este diseño, e incluso miren cómo difunde la discografía alemana, con este histórico LP Bravo, el LP alemán, que me parece que se lo voy a mostrar al final del video, me parece que lo dejé por ahí. Sigo, a ver, ¿con qué más? Vamos a mostrar la edición francesa, God Live If You Want It, tiene todas las mismas canciones, pero miren la contratapa. No tiene nada del original, pero acá sí el God Live If You Want It ahí. El francés. Otro alemán, acá, es distinto, es de otra época, tiene la misma contratapa, pero tiene otros sellos, es distinto justamente. Los japoneses, que nunca faltan, acá, de este God Live If You Want It. ¿Qué te parece este disco de los Stones? ¿Por qué nunca generalmente está a la par? Bueno, uno me va a decir, porque no es tan bueno, me van a decir, sí. Generalmente no se lo menciona ni siquiera en un top 3 ni un top 5 de los discos preferidos de los Stones en vivo. Hay mucha diferencia con el Get Your Yeahs Out, o con Still Life, o con Flashpoint, o con algún otro, con los varios discos en vivo de los Stones que hay, con Love You Live. Hay mucha diferencia. ¿En qué lugar consideras justamente a este álbum? ¿Qué opinas de él? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, este es el vinilo japonés justamente del God Live If You Want It. Este es argentino, el clásico argentino, que no salió en la década del 60 publicado, pero sí salió en las reediciones de la década del 80, es Polygram, y está bastante bien hechito dentro de todo, negro total, el argentino de God Live If You Want It. Voy a mostrar que tengo un par de perlas para el final. Voy primero con estas que están acá. Los cassettes, siempre están los cassettes. God Live If You Want It. Ahí va. Vamos con los CDs. Siempre empiezo por la primera edición, que es esta, la de la banderita de London. Alguno la tendrá, ¿no? Yo la tengo. Debe estar pensando más de uno. Esa, la segunda edición es esta, que eran negros atrás. Así. Reedición. Así. Así. Es más difícil de conseguir esta reedición, no sé por qué. Uno japonés, pero en caja de plástico. En todas las reediciones posteriores, en box sets, en cajas especiales, nunca viene este disco en vivo. Viene casi todos los primeros y salta al Aftermath y sigue. Nunca está, ni los discos en vivo ni los compilados. Generalmente nunca están reeditados. Sigo con qué? Con este japonés mini LP. Alguien me consultó esta figurita, si vos tenías toda la discografía así en mini LP, cuando lo terminabas, estas figuritas del otro lado se armaba la foto del Satanic, del Derek Satanic Majesty's Request. Recuerden, hicimos dos partes de Satanic. Una parte toda de vinilos de Satanic y otra
con CDs y algunas otras cosas, CDs, cassettes, etcétera, del Satanic. Anda a verlas, que están justamente acá en nuestro canal. Y para el final voy a guardar estas perlitas, pero antes les quiero mostrar de nuestro hermoso libro, de este hermoso libro que tiene 4 volúmenes, cómo salió justamente el God Live If You Want It, acá, que dice que salió publicado el 9 de diciembre de 1966, que lo publicó obviamente London, y los diferentes lugares que fue publicado en algunos países, y que se llama igual que el EP británico de 1965, como le mostramos recién, que salió, le ponen 3 estrellitas al mono y 2 estrellitas al estéreo, o sea, tampoco tiene un gran sonido, por eso tampoco estará dentro de los más destacados. Hace un ratito que les mostré, bravo, bravo, bravo por los Rolling Stones. Tiene este setlist, es un LP exclusivamente alemán, así que podríamos decir que, ¿por qué no?, es parte de la discografía oficial de los Rolling Stones, si no tenemos cuenta Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que, bravo, ¿por qué no? También es parte, porque es Decca, de la Decca alemana, también es parte de lo que es la discografía oficial de los Stones. Miren, acá mostramos el vinilo y es Decca, ¿no? Es Decca y no es compilado. Sí, es un compilado, pero de la década del 60, con la diferencia que salió publicado en 1966, por eso tiene su valor. Miren esta bomba, miren qué hermosa bomba. Esto solimos compartirlo en nuestro programa radial Hablar No Cuesta Nada, que es un programa exclusivo dedicado a Keith Richards, que va en Es Solo Rolling Stones todos los martes a la hora 22 de Argentina. Es la Andrew Oldham Orquestra que armó la R&B Pop Symphony Orchestra y que la dirigió este señor. ¿Lo conocen? Es un guitarrista, toca los Rolling Stones. Keith Richards, como dice acá, es justamente quien dirigió entonces todas estas canciones, donde está, por ejemplo, Mother's Little Helper, donde está Play With Fire, donde está Take It or Leave It, donde está Sitting on a Fence, y todas las demás son canciones de otros artistas, incluida alguna de los Beatles como There's a Place o We Can Work It Out.